Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de el Facebook y a través de todas las redes sociales. Queremos darles la bienvenida a este tema, a este programa del día de hoy, de sábado. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy especial, que requiere también de mucho estudio, mucho cuidado. Es el tema del espiritismo. A continuación vamos a darle la bienvenida a los diferentes panelistas que nos acompañan el día de hoy. Queremos dar la bienvenida al panelista Freddy Yepes. ¿De Juan dónde nos David, buenas acompaña? tardes y buenas tardes para todos y especialmente para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Quiero enviar un saludo también a mis compañeros y le doy gracias a Dios por tenernos en esta oportunidad y estamos desde la ciudad de Medellín con un clima un poco frío, ha llovido un poco, pero también estamos calientes por la obra del Espíritu Santo. Amén. Damos la bienvenida también a nuestro panelista Alfredo Rubiano. ¿De dónde nos acompañas? Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y amigos desde Fusagasugá, aquí también de la ciudad Jardín de Colombia. Animados y optimistas. Bienvenido. Damos la bienvenida también a alguien que está desde Fusagasugá, a nuestro hermano José Vicente Huiza. Bienvenido. ¿Cómo va todo por allá? Buenas tardes, Juan David. Buenas tardes para todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando esta tarde. Buenas tardes, compañeros también. Estamos todos bien, contentos y agradecidos con Dios porque hasta hoy nos sigue sosteniendo. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bienvenido. Le damos la bienvenida también a César Martínez. ¿Desde dónde nos estás transmitiendo? Gracias, Juan. Aquí desde Pasto, cerca aquí fronteras con Ecuador, aquí también lloviendo, pero felices, contentos, aquí unidos nuevamente para este estudio y saludos a mis amigos acá presentes, panelistas y a los que nos van a escuchar en esta tarde. Señor los bendiga. Bienvenido. También queremos saludar desde esta transmisión a nuestro panelista Oscar Rangel, quien no pudo acompañarnos en este momento, pero quien si estuviera acá nos diría mucho gusto desde la ciudad calurosa de Valledupar. Le damos un abrazo también, le mandamos un abrazo a la distancia y bueno, esperemos que el Señor pueda bendecirnos en este momento, en este estudio. Entonces vamos a iniciar con una oración y empezamos el tema. Quisiera dar la oportunidad a nuestro panelista Alfredo Rubiano para que nos dirija en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado, enaltecido y glorificado seas para siempre. Te damos gracias, oh Dios, por tus misericordias, por tus bondades y por el privilegio que nos permite, Señor, de este séptimo día de la semana, honrarte, glorificarte y compartir tu palabra. Y bendícenos en este estudio, Señor, que tu Espíritu Santo sea acompañándonos y permitiéndonos compartir y también aprender de tu palabra. Guárdanos en tu amor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como habíamos dicho, el tema de hoy va a ser el espiritismo y sus engaños. Precisamente es interesante ver, y bueno, me llamó mucho la atención incluso cuando estaba preparando algunas cosas para este tema, y es que muchas personas alrededor del mundo consideran incluso ahora normal el espiritismo, consideran normal y consideran súper fácil, súper sencillo tener conexión con de pronto entes del más allá, con los familiares, cosas así. De hecho, las redes sociales, incluso en YouTube hay mucha información sobre esto, pero que nos lleva a separarnos de la verdad y a separarnos de lo que dice la Biblia, de lo que es la verdad, y nos lleva ahora a tener unas conexiones que precisamente la idea es que podamos entender en este estudio, que podamos estudiar qué es la realidad y cuál es la realidad de, por ejemplo, del estado de los muertos y qué es el espiritismo. Para ello, entonces, vamos a empezar nuestro tema y vamos a ver también la relación a lo largo del tema con el Espíritu Santo, del que hemos venido hablando, que es una persona de la divinidad, es la tercera persona de la divinidad. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la influencia del espiritismo
Y bueno, ¿de dónde proviene esto? Vamos a iniciar con Alfredo Rubiano, quien nos va a acompañar un poco en este tema. Adelante. Sí, claro que sí. Hablar del espiritismo es hablar de un tema supremamente importante. Y es un tema que se ha venido desarrollando desde hace algunos programas porque está muy relacionado con el tema del ecumenismo, del sincretismo y, por supuesto, de una doctrina que se conoce como la inmortalidad del alma. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, precisamente hablando de este tema, Juan escribe en la Revelación: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Notamos cómo allí en el Apocalipsis hay una relación bien cercana en el tiempo del fin con los espíritus de los demonios. De hecho, hemos venido estudiando en los programas anteriores el significado de estas 3 grandes entidades religiosas y su relación con los espíritus de los demonios. En 2 de Corintios, el capítulo 11, los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo hace un llamado a los hijos de Dios y les dice: mas temo que como la serpiente engañó a Eva a través de los sentidos, sean ustedes también engañados. Y precisamente el Pablo estaba mirando al futuro y también estaba hablando a los cristianos de su época de cómo el tema del espiritismo, hoy llamado espiritualismo, porque es otra forma de decirlo, y que se ha venido desarrollando a través de esta historia y de este conflicto entre el bien y el mal, por medio de Satanás y sus agentes, falsificando la obra del Espíritu Santo, como vimos hace 8 días, y cómo finalmente el mundo entero será entrampado a través del espiritismo y adelantará a Satanás esta obra. Hay un párrafo muy interesante en el Espíritu de Profecía, en el libro Primeros Escritos, las páginas 262 a la 264, donde nos da a entender la sierva de Dios en esta visión cómo el mundo entero va rumbo a la perdición, engañada e incentivada primeramente por Satanás y los agentes satánicos y los agentes terrenales que tiene a su favor. Quiero compartir con ustedes estos párrafos muy interesantes para entender cómo Satanás está tomando pues en este momento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, posesión de toda la tierra. Permítanme, voy a compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía, así, es muy interesante este párrafo. Le pregunté al ángel, perdón, este sí es. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista. Y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando, y todos manchan relampagueante velocidad a la perdición. Entonces, este párrafo nos está ilustrando cómo el espiritismo se ha tomado, por decirlo de alguna manera, al mundo entero, y vamos prontamente a la conclusión de la profecía y a la realización, ¿no?, a la cúspide de Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 en adelante.
Entonces, ahora debemos de preguntarnos, si todo el mundo va para allá, entonces, ¿dónde están aquellos que no van en ese tren? Porque obviamente debe de existir un grupo que no va en ese plan y que no va siguiendo las estrategias del enemigo a través del espiritismo. Entonces, el párrafo nos muestra esa pequeña compañía, ese pequeño grupo de personas, y hablar de un pequeño grupo de personas tiene perfecta concordancia con la palabra de Dios. En el libro de Sofonías, el capítulo 3, versículos 12 y 13, habla de un pequeño remanente, una compañía pequeña que no sigue en pos de por donde va la mayoría. La visión que estamos describiendo acá sigue diciendo: le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. La Biblia, en el libro de San Mateo, dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hay una puerta ancha por donde van muchas personas, pero hay una puerta angosta y un camino angosto, y pocos son los que van por allí. Y noten esa concordancia tan interesante de que siempre la Biblia habla de un pueblo, de un remanente, de una compañía más bien pequeña que no va por donde todos van. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Ahora bien, esa compañía que describe aquí esta interesante visión, pues también está escrita en la palabra de Dios y tiene ciertas características. Es un pueblo diferente. Esa pequeña compañía, dice Apocalipsis 12:17, son el remanente. ¿Y quiénes son? El versículo 12, Apocalipsis 14, dice: son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa pequeña compañía es la que se basa estrictamente en las Sagradas Escrituras, en lo que dice la palabra de Dios, en un escrito está. Y a esa pequeña compañía es a la que Satanás, pues vamos a decir, quiere destruir. Eso también está en la Biblia, Apocalipsis 12:17. Noten cómo, hablando de esa pequeña compañía que no está en ese gran grupo que sigue el espiritismo, es el que Satanás hace guerra, dice así la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esa pequeña compañía? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese remanente de Israel, dice la palabra, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces, en conclusión, hoy estamos cumpliendo la profecía. Casi todo el mundo se ha subido a este tren, y la pregunta es: ¿nosotros estamos en el tren o estamos caminando en pos de la cruz de Cristo? Entonces, es interesante de esta manera dejar claro cómo hoy se van desarrollando escenas descritas de hace mucho tiempo, y el espiritismo, el espiritualismo o las formas que adopte están culminando al mundo entero. Muchas gracias, Alfredo, por esta información. Vamos a analizar un poquito este tema. Es interesante que este tren tiene como conductor o como maquinista ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? Y es interesante también ver que muchas religiones hoy en día, muchas sectas, incluso muchas iglesias, tienen relación directa con este tipo de cosas, con este tipo de elementos o de doctrinas espiritistas, en donde Satanás es el que está dirigiéndolos. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este medio, a esta transmisión. Quisiera recordarles que para escribir las preguntas las podemos escribir en letra mayúscula, y si queremos hacer cualquier otro tipo de comentario, entonces en minúscula. Así podemos mirar más fácilmente, encontrar más fácilmente las preguntas y podemos responderlas. Ahora, a continuación, vamos a ver algo interesante también sobre el recorrido del espiritismo moderno. Entonces, ahora, en este momento, actualmente, ¿cómo se está llevando a cabo ese espiritismo? Vamos a pedirle la
la dirección en este momento a Freddy Yepes para que nos acompañe con este tema. Gracias, Juan David. Bueno, quiero retomar los párrafos tan importantes de este libro, Primeros Escritos, que introdujo nuestro hermano y amigo Alfredo Rubiano. Y es que la connotación o el énfasis que allí se nos da es que parecía que todo el mundo iba en ese tren. Y realmente cuando usted mira lo que acontece en el mundo, en los hogares, a través de la televisión, los cantantes, a través de los dirigentes políticos, a través del mundo en general, pareciera ser que todo el mundo tiene algo que ver con el espiritismo y efectivamente así es. Y realmente quisiera hablar de uno de los propósitos que tienen estos programas y esta reunión, es poder desenmascarar al enemigo, cómo él viene actuando a través de diferentes facetas, de diferentes partes de la vida cotidiana que se hace en el mundo. Y yo quisiera que viéramos algunas imágenes, quizá algún video de cómo el mundo y principalmente las personas más prominentes, las personas que tienen una mayor influencia, están afectadas de una u otra manera por el espiritismo y a su vez ellos infectan a otras personas y el mundo llega a participar de un mismo espíritu. Voy a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten, por favor, para que podamos ver lo que está aconteciendo en el mundo. Lo primero que quiero que veamos es este párrafo que está en un libro maravilloso que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 171. Le recomiendo que todas las personas que no lo tienen lo puedan adquirir. Allí pueden ver muchos de los engaños y muchas de las profecías para el tiempo del fin. La página 171 dice: las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Esto a través del espiritismo. Dice, realizará milagros y este maravilloso poder, obrador de milagros, abarcará a todo el mundo. Nos tenemos que preparar, queridos amigos, porque de ahora en adelante veremos muchas manifestaciones engañosas que traerán no por ovnis extraterrestres, sino por millones de demonios que cayeron del cielo a la tierra cuando perdieron la batalla con Miguel en el cielo y fueron aquí arrojados a la tierra y ellos ahora están engañando a todo el mundo. Satanás le mostró los reinos a Jesús y le dijo que si postrado le adoraba, le iba a entregar todo. Jesús en ningún momento dijo que no lo podía hacer, porque Jesús comprendía que era el príncipe de este mundo. Incluso el apóstol Pablo dijo que era el Dios de este siglo. Pero la segunda venida de Jesús no solamente tendrá el propósito de destruir la maldad de Satanás, sino también de restaurar el cielo y la tierra, y él volverá a ser el príncipe y Jesús volverá a ser el monarca y el rey. Y para esto no falta mucho tiempo. Hoy día vemos cantantes prominentes que la juventud está viendo, pero casi todos tienen unos signos especiales. Hacen la forma de un ojo, de una pirámide. Hoy día los cantantes no tienen que cantar muy bien, no tienen que ser muy bonitos, no tienen que ser personas que se destaquen precisamente por la música. Lo que ellos realmente se destacan es porque de alguna u otra manera hicieron algún pacto con el enemigo. No solamente ellos, sino los actores, cantantes, políticos, los industriales, los líderes del mundo, todos están participando de los mismos signos, de las mismas señales. Y las preguntas que nos debemos de hacer es, ¿por qué ellos tienen que hacer esto prácticamente en público y por qué las personas tienen que verlo? ¿A quién realmente están adorando? ¿A quién realmente ellos están señalando? Cuando ellos ocultan un ojo, ¿por qué realmente hacen esta señal? Como si alguien fuera su jefe. Y usted va viendo a través de la investigación, de la historia y de los acontecimientos, que realmente ellos tienen un mismo patrón de comportamiento y a la vez tienen un mismo amo y tienen un mismo jefe. A pesar de que se puedan decir que pueden ser caudillos políticos que quieren el bien de la tierra, aún hay mismos religiosos, líderes espirituales que participan de este mismo espiritismo y que tienen un mismo jefe. Y esto se ve. Yo quiero que ustedes vean un video muy interesante. Voy a salirme un momento para poder compartir el sonido para poder compartir el video con sonido y de esa manera ustedes puedan ver la presentación.
Este es el ritual de un funeral de la esposa de un expresidente de los Estados Unidos, de Lyndon B. Johnson, y este es el funeral de ella. Yo quiero que ustedes lo escuchen con mucha atención y lo vean. Y vean las señales en las manos, que aún participan prelados católicos y políticos, de los cuales estaba lleno el recinto. Este fue un funeral de mayoría de personas de sociedades secretas, donde habían sacerdotes, políticos, y todos hacen una misma señal, igualmente como la hacen los cantantes, como la hacen las grandes estrellas, y digamos que el mundo está participando de estas sociedades secretas, de este espiritismo, y también es interesante, yo no sé, las personas que nos están viendo, de qué filiación religiosa, de qué iglesia pertenezcan, pero quiero hablar con mucho respeto y con mucho cariño. El párrafo del Espíritu de Profecía que Alfredo nos compartió dice que después del quien lideraba el tren, había un hombre que le seguía en orden, y realmente es el Papa, porque digamos que es uno de los principales artífices del espiritismo que hay en el mundo, y eso lo vamos a ver en el transcurso de este estudio de esta tarde, de este tema tan importante, cómo la sociedad de la masonería participan de este espiritismo. Quiero terminar con este párrafo. Dice: todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de la iniquidad, que figura en tan gran medida en la conclusión de la historia de esta tierra. La presentación hecha por Dios de las obras detestables de los poderes, de los dirigentes del mundo, que se unen en sociedades secretas y en confederaciones, dejando de dar honor a la ley de Dios. Esto debería permitir al pueblo que tiene la luz de la verdad librarse de todos estos males. Entonces Dios quiera que pueda ser bendecido este trabajo, este tema, y que al final muchas mentes queden esclarecidas y les sea despejada toda duda a través de la palabra del Señor, y puedan darse cuenta que el enemigo cada vez toma más control de este mundo, pero que finalmente habrá un remanente, un residuo que comprenderá todas las trampas del enemigo. Que Dios nos pueda ayudar. Muchas gracias, Freddy, por esta intervención. Vemos que es asombroso. Como dice un amigo presentador, wow, queda uno de cierta forma anonadado, si es la palabra, con todo lo que está pasando actualmente y todas las personas que nosotros vemos como figuras públicas en la televisión, en las películas, en las noticias, incluso los presidentes, los mismos líderes religiosos de las grandes religiones. Hay varias preguntas por el chat y bueno, quisiera darle la bienvenida a las personas que se están conectando hasta ahora, que si nos conectamos en este momento, podemos ver el video desde el principio. Con eso no nos perdemos ni un minuto del video, porque hay muchas cosas interesantes que ya dijimos. Vamos a ver ahora algo, y es el tema de precisamente cuál es la definición o qué es espiritismo como tal, cuáles son los propósitos del espiritismo, y también cuál es la verdad bíblica que nos muestra dónde están, por ejemplo, los muertos, y cuál es la relación de ello con la espiritualidad. Entonces vamos a invitar a nuestro panelista César Martínez, que nos va a acompañar en esta sección. Gracias, Juan, muy amable. Entonces, quiero compartir con ustedes primero la definición de lo que significaría el espiritismo, esta palabra. Primero que todo, aquí ustedes están viendo dos libros de un hombre francés muy antiguo, de los años 1860 aproximadamente, Allan Kardec, que escribió varios libros y es como uno de los más antiguos acerca del espiritismo. Escribió varios libros, como ustedes están viendo aquí, y fue el primero que supuestamente, según la ciencia, acuñó la palabra espiritismo
en sus libros, pero realmente, bueno, él cómo define la palabra, dice en uno de sus libros así: es la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. En otras palabras, la palabra espiritismo etimológicamente significa la doctrina de los espíritus o la ciencia de los espíritus. O sea, estudia la naturaleza de los espíritus, su origen, el destino de los espíritus. Y obviamente, cuando se mira esta definición, lo que quieren dar a entender los que estudian o los que están dentro de esta filosofía, de esta ciencia, es que ellos creen en la inmortalidad del alma, creen en el espíritu desincorporado del cuerpo y que sigue ciertas esferas a lo largo de la vida, ¿ok? Entonces, de eso se trata el espiritismo, es la ciencia que estudia la naturaleza del espíritu, su origen y su destino, tal como ellos lo definen. Hay un puertorriqueño muy famoso que es uno de los más respetados, que conocen mucho acerca de la historia del espiritismo, y él dice que la palabra espiritismo, esa palabra realmente no inició con este señor Allan Kardec, sino que realmente es mucho más antigua y comenzó en Estados Unidos. Y tiene mucha razón, porque realmente este asunto del espiritismo viene desde más o menos 1848 en adelante, cuando en una casa que se llama la casa de la familia Fox o de las hermanas Fox, empezaron por primera vez a escucharse golpes misteriosos en este lugar. Ustedes están viendo aquí una imagen y todavía las personas que van y visitan Rochester, allí en New York, pueden ver ahí en la casa donde vivió las hermanas Fox, también una lápida donde dice que es el primer lugar del espiritismo moderno, es el primer lugar donde nació el espiritismo moderno, y ahí en la lápida, en la parte de abajo dice: no hay muerte y no hay muertos, es decir, todos están vivos. Aparentemente todos mueren, pero realmente no mueren, todos siguen vivos. Así que esto realmente viene de allí, y aquí más o menos aproximadamente en 1848 es que por primera vez empieza a usar esta palabra espiritismo, y especialmente más por una mujer que fue Elena G. de White, y que ella como profeta profetizó para el último tiempo que estos golpes misteriosos irían en aumento cada vez más. Para el año 1850, ustedes están viendo aquí en un libro que se llama Primeros Escritos, donde ella escribió lo siguiente. Ella dice: el 24 de agosto de 1850 vi que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él y otros indirectamente por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás, eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. Realmente en esta casa de las hermanas Fox empezaron a moverse las sillas de manera misteriosa, las mesas empezaban a ser elevadas, las cucharas, elementos de la cocina, y empezaron a escucharse golpes en las paredes, voces, y estas hermanas, estas tres hermanas, empezaron a conversar con las voces que escuchaban, y se decían que eran personas que habían muerto en esa casa y que sus huesos estaban enterrados en las paredes, y cuando fueron a buscar en algunos lugares, allí estaban. Según la historia, muchas cosas fueron farsas de estas mujeres, porque se hicieron muy ricas con mucho dinero, porque muchas personas empezaron a buscarlas para que les hablaran acerca del futuro de sus vidas. Pero lo que sí es cierto es que el espiritismo inició realmente, y la palabra espiritismo empezó a usarse en Estados Unidos, y se predijo desde ese año que esto iría en aumento. Y cuando esta mujer escribió esto que ustedes están viendo acá, el espiritismo acababa de nacer y era todavía de poca monta. Había pocos mediums en ese tiempo. Desde entonces hasta el día de hoy se ha difundido por todo el mundo y sus adherentes realmente cuentan por millones. ¿Ok? En otro apartado ella dice: se me mostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. Pronto llegará ese tiempo,
y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Y es que es verdad. Cuando vamos a Mateo 24, allí varias veces se nos dice a los escogidos, mirad que nadie os engañe. Y la primera señal de la venida de Cristo en Mateo 24 es esa, mirad que nadie os engañe. Y más de 5 veces esa frase es mencionada, porque realmente Dios no quiere que en el último tiempo sus hijos sean engañados por estas artimañas y estos milagros que realmente se van a hacer. Realmente el espiritismo está basado en la creencia de que los muertos realmente no mueren, de que los seres humanos no mueren, porque una vez que este cuerpo muere o este estuche, digámoslo así, queda enterrado, la persona sigue viva. ¿Cómo sigue viva? A través de su espíritu. Entonces, realmente podemos hacernos la pregunta, ¿están realmente los muertos o están vivos? ¿Cómo es el asunto? Bueno, vamos a mirar solamente aquí algunos pequeños detalles, porque realmente es un estudio más profundo, pero para la persona o el amigo que nos escuche y está interesado, podemos hacer un estudio más profundo, pero algunas pinceladas sobre la realidad de la muerte. Aquí ustedes están viendo en este pequeño diagrama la vida y la muerte. La muerte le pregunta a la vida, ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? La vida responde, porque yo soy una bella mentira y tú una triste realidad. Y es verdad, los seres humanos tarde que temprano tenemos que morir. Y finalmente tenemos que llegar a la muerte, pero el ser humano es reacio a morir. El mismo cuerpo, antes de morir, minutos antes, lucha, las células luchan, todo el cuerpo lucha para que el corazón siga latiendo y para que los órganos más se mantengan vivos, porque eso es algo contrario a la naturaleza nuestra, la muerte, pero es algo que tenemos que afrontar por causa del pecado, como lo veremos más adelante. En Indonesia, en Tanah Taroja, existe un ritual donde los muertos se extraen cada cierto tiempo, se les hace fiesta, se los limpia, se les cambia la ropa y se les repara los ataúdes y se vuelven a sacar los muertos, como ustedes están viendo en estas fotos. Pero ¿por qué esto sucede? Que los que están vivos vuelven a recordar a sus seres queridos y los sacan de las tumbas, los limpian, los bañan y permanecen en sus casas por el tiempo de la fiesta para volverlos otra vez a esconder en las tumbas, porque realmente el hombre no quiere morir. La Biblia nos dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó de 2 cosas. Dice, formó pues el Señor al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así que el hombre está formado de 2 cosas, que es el polvo más el aliento de vida que Dios colocó en su nariz. Y esas 2 cosas hacen realmente que el hombre se convierta en un alma viviente. En esta versión bíblica nos muestra que el hombre ya es un alma. ¿Por qué es un alma? Porque está formado de 2 cosas. Polvo más aliento de vida. Y químicamente nosotros tenemos los elementos químicos del polvo de la tierra, como ustedes están viendo acá. Y comprueba realmente lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que para el amigo y las personas que nos escuchan, ¿qué es realmente el ser humano o qué es el hombre? El hombre es un alma viviente y el hombre es un alma viviente porque tiene el aliento de vida que Dios le ha colocado, esa respiración o ese poder que Dios da para que el corazón, los órganos empiecen a vivir y por eso se convierte en una persona viviente o en un alma viviente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 2 ecuaciones. Por ejemplo, cuerpo inerte, que es hecho del polvo. Tenemos solamente el muñequito de polvo, pero si no tiene el aliento, el espíritu de vida está muerto. Así que podemos hacer la ecuación, cuerpo inerte, hecho del polvo, más el espíritu de vida o ese aliento de vida que Génesis 2:7 dice que Dios colocó a Adán, que proviene de él. Eso es igual a alma viviente, es decir, a un ser viviente. Ahora, vamos a lo contrario. Si tenemos esa alma viviente y le quitamos, o sea, le quitamos el espíritu de vida, ¿en qué se convierte? En otras palabras, se convierte en un cuerpo inerte, o sea, regresa al polvo. Ese cuerpo ya no tiene vida y ese ser humano ya no tiene vida, porque lo que lo hace vivir realmente es ese espíritu, ese aliento de vida. Es como si tenemos una velita y esa velita está prendida, pero si colocamos esa vela prendida y le ponemos un frasco encima, la llama se apaga. ¿Por qué la llama se apaga? Porque la llama funciona a través del dióxido de carbono o el oxígeno. Eso es lo que la hace de que ella prenda.
Así que igualmente es una ilustración para darnos una idea acerca de la vida y la muerte del hombre. Es igual. Nosotros sin ese aliento de vida, sin ese poder que Dios nos da, nosotros somos un cuerpo inerte. Y tristemente el espiritismo, esta creencia, ha hecho inundar esta creencia en todo el mundo de que una persona cuando se muere realmente no está muerta porque su espíritu sale de ese estuche, sale de ese cuerpo y se mantiene vivo y va a recorrer la casa, va al cielo o al infierno de acuerdo a sus hechos, a lo que haya hecho aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que esa palabra espíritu o esa palabra aliento de vida es el poder que Dios da. Por ejemplo, aquí tenemos en Génesis 7:21, cuando vino el diluvio, dice allí que murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, reptiles que se arrastran sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía, noten en el verso 22, aliento de vida en su nariz. Esta frase, aliento de vida, es la misma de Génesis 2:7, donde el Señor dice que puso en su nariz aliento de vida al primer hombre. Si este aliento de vida fuera el espíritu, tendríamos que llegar a la conclusión de que el espíritu lo tenemos en la nariz. Pero realmente eso es ilógico, porque vuelvo a mencionar, cuando la Biblia menciona la palabra aliento de vida o espíritu, no se refiere a algo que piensa, a algo que tiene mente, que es capaz de estar separado del cuerpo y seguir pensando, no, sino que ese aliento de vida es el poder que Dios da. Pero la Biblia dice que todo lo que tenía aliento de vida murió, refiriéndose al diluvio. ¿Ok? Ahora en Santiago capítulo 4, el apóstol Santiago, hablando acerca de la muerte, él dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida realmente? Entonces él dice, es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida del ser humano. Por eso nosotros tenemos que en vida nosotros aprovecharla y disfrutarla al máximo en el bien hacer en Cristo Jesús, porque cuando muramos ya no podemos hacer lo que hubiéramos podido hacer en vida. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, o sea, ese aliento de vida, porque esa potestad es de Dios. Dios es el que tiene la potestad sobre el ser humano y él dice en qué momento tal persona muere. Él tiene prefigurado los tiempos para cada ser humano. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando la persona muere? Salmo 104, verso 29 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, porque Dios es el que tiene esa facultad, les quitas el espíritu, dejan de ser y se tornan en el polvo. Envías tu espíritu, críanse y renuevas la haz de la tierra. Entonces, este texto nos muestra que el ser humano, una vez el espíritu o ese aliento de vida, ese poder que Dios da para que el ser humano respire y para que el ser humano tenga sus órganos vivos, se quite, la persona deja de existir. En el Salmo 146, verso 4 dice, sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahí está muy claro. En ese mismo día el ser humano deja de existir, ya no vuelve a pensar. Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, es decir, ese aliento de vida que estaba en las narices, que Dios colocó, o ese poder que Dios da para que el hombre respire, vuelve a Dios, que lo dio. Ahora, ¿por qué ese espíritu tiene que volver a Dios? Obviamente tiene que volver porque la Biblia nos habla de una resurrección. Y en el fin del tiempo, ese poder o ese espíritu va a ser devuelto a cada ser humano, sea bueno o sea malo, para recibir su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Así que en otro texto, Santiago dice, el cuerpo sin espíritu, es decir, sin el aliento de vida, está muerto. Y Job 27:3 dice que todo el tiempo que haya hálito de Dios, o sea, hálito, espíritu, aliento de vida en mis narices. O sea que en otras palabras, el espíritu es ese aliento de vida o ese hálito que Dios ha dado al ser humano. Y termino con esto. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él murió ese día viernes, él no fue inmediatamente al cielo. Sabemos de que Jesucristo fue al cielo hasta el domingo de su resurrección. Cuando Jesús, esta mujer en el sepulcro
fue a tocar a Jesús cuando lo vio ya resucitado. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que cuando dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no se refirió a un espíritu que salió de su cuerpo, sino se refirió a su vida que sería guardada mientras él volvía a resucitar nuevamente ese domingo de la resurrección. Yo creo que Satanás, el objetivo de Satanás es personificar a nuestros seres queridos. Eso va a ser, es una profecía escrita en la Biblia que va a suceder en el fin del tiempo, y ese va a ser su objetivo, personificar a nuestros seres queridos. Y también está escrito en la Biblia que él personificará aún a Cristo, lo va a personificar y él se va a hacer pasar por Cristo de tal forma que cuando él venga, nosotros vamos a escucharle y aparentemente siendo él va a falsificar la segunda venida de Cristo, su voz, sus maneras de hablar, o sea, las maneras que Cristo tuvo aquí en la tierra, la forma como hizo milagros, todo esto él lo va a personificar en el fin del tiempo. Y esto va a suceder obviamente con nosotros, con sus hijos, y ese va a ser como el acto capital de él. Según el espíritu de profecía que ustedes están viendo acá, dice, el acto capital que coronará el drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción de Apocalipsis 1:13 al 15. Y la gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos mortales. Y su venida va a ser, esta venida del falso Cristo, va a ser tan real que nuestros sentidos, cuando lo veamos, nuestros sentidos nos van a decir, oh sí, pero sí, es él, qué hermoso. Pero realmente lo que asegurará al pueblo de Dios no serán los sentidos, las emociones, los sentimientos en ese momento, sino la segura palabra profética, porque el Señor nos ha dicho cómo Satanás no podrá contrahacer, digámoslo así, en 100% esa venida del Señor Jesús. ¿Okay? Muchas gracias, Cecitar, por esta información. Es impresionante la cantidad de personas, como decíamos, que creen en alguna doctrina espiritista, ya sea porque la iglesia lo dice, porque alguna secta lo dice, o por costumbre. Yo personalmente, por ejemplo, me crié en los llanos orientales de Colombia, y nosotros escuchamos a cada rato personas, sobre todo de la zona campestre, de las zonas rurales, personas que tienen encuentros con espíritus, que la abuelita los visitó, que la mamá muerta de pronto con algún tipo de mito, leyenda, espanto, que la bola de fuego, que la llorona, etcétera. Pero como ya nos decía César Martínez, la verdad bíblica es que los muertos nada saben. Los muertos se quedan muertos y para el Señor es como un sueño. Incluso el Señor así lo presentó en las resurrecciones que Él hizo en esta tierra, en nuestro Señor Jesucristo, que la muerte para Él es como un sueño de la cual nos despertamos solamente a la voz de Dios, a la voz de Jesús cuando viene por segunda vez a la tierra. Quisiera leer algunos comentarios. Por ejemplo, le damos las gracias a Andrés Felipe Camelo, que nos está viendo y está escribiendo por el chat. Dice, las hermanas Fox fueron las primeras medium modernas. Ellas desarrollaron las versiones iniciales de la tabla Ouija. Luego, una de ellas fue poseída por los espíritus con los que inocentemente se comenzó a comunicar. Como nos decían anteriormente, ellas primero iniciaron como con un engaño. Las dos hermanas le jugaron una broma a la tercera hermana y le hicieron creer que lo que escuchaba y todo eran espíritus, pero después se volvieron famosas por eso y después tuvieron realmente conexiones con los espíritus o con los demonios. En la Biblia nos habla, por ejemplo, 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles, las personas que no conocen sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Entonces, precisamente lo que queremos nosotros con este estudio es que no tengamos esas creencias, no tengamos de pronto esas costumbres, de pronto de que hay algún familiar o alguna conexión con los espíritus porque son demonios. Hay dos preguntas interesantes que nos hicieron en el chat. Vamos a contestarlas rápidamente y vamos a continuar con el tema. Una es para Alfredo Rubiano y es, ¿qué diferencia hay entre espiritismo y espiritualidad? Ya en un momento la vamos a responder rápidamente.
Y la segunda para Freddy Yepes, explicar qué significa el símbolo de la mano que hasta el mismo Papa hace, ese símbolo que dijimos que era pagano. Entonces vamos a darle la oportunidad a Alfredo Rubiano para que rápidamente nos responda esta pregunta. Sí, yo creo que Cecitar explicó, ¿cierto?, el origen del término espiritismo y creo que está claro. Más bien me quiero enfocar en el término espiritualismo. El término espiritualismo es un término relativamente nuevo, o dándole un nuevo enfoque, y es más bien revestir el espiritismo al cual se le señalaría como esa relación con la parte negativa, ¿no? Con lo que prohíbe la Biblia, espíritus de los muertos, brujería, hechicería, manifestaciones sobrenaturales que no son de lo alto. Ahora se utiliza el término espiritualismo para revestir aquello de bueno, y también está relacionado con un movimiento filosófico en donde se realzan las virtudes del espíritu en contra de la carne. Pero básicamente el espiritismo antiguo es el mismo espiritualismo moderno. Son dos términos distintos, pero que a la final van a enfocar lo mismo, porque tanto el espiritismo como el espiritualismo se encuentran al final para adelantar este gran sistema, ¿no?, que estamos estudiando ahora. Muchas gracias, Alfredito, por esta respuesta. Es muy clara y contundente. Sabemos que ahora se está manejando el término espiritualismo, espiritualidad, pero en los ambientes doctrinales donde se manejan, en realidad va a ser espiritismo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y rápidamente, ahora Freddy Yepes nos va a dar la respuesta de qué significa el símbolo de la mano que hasta el mismo Papa hace. Bueno, pues vamos a desarrollarlo más adelante en el programa, pero básicamente vamos a decir que las personas que pertenecen a alguna sociedad secreta, ellos tienen unos sistemas de comunicación, tienen unas formas de saludarse, tienen unas posturas, tienen unas formas de colocar la mano que los identifica delante de otras personas que pertenecen a las mismas sociedades secretas. Pero en este caso lo que estamos hablando es de personas de la más elevada jerarquía dentro de este espiritismo y sociedades secretas. Y una de las señales era introducir la mano, como en su tiempo lo hizo Napoleón Bonaparte, Carlos Marx, el señor Simón Bolívar y muchos otros que partieron de unas mismas raíces y que a través del tiempo vienen mostrando unas mismas señales, como hoy día lo mostraba el señor Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco I. Muchas gracias, Freddy. Hay algo que debemos estudiar y debemos conocer, y es que incluso en la misma Biblia hay un inicio y hay una primera doctrina pagana, y la primera doctrina pagana precisamente es sobre el espiritismo. Para este tema vamos a invitar a Vicente Huiza, que nos va a ayudar. Adelante. Prendemos el micrófono y continuamos. Sí, todo tiene un origen y el espiritismo no es la diferencia, también tiene su origen allí en el Edén. Si queremos saber un poco más acerca del espiritismo para comprender de dónde viene y saber exactamente de qué se trata, tenemos que preguntarle a las Sagradas Escrituras, ir a la Biblia, que es nuestro libro más confiable. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, el espiritismo tiene su origen en la primera mentira que Satanás utiliza para engañar al hombre. Aquí quise hacer un contraste entre la verdad y el error, porque exactamente el plan de Satanás es contradecir lo que Dios ha dicho. Recordemos que estamos envueltos en un gran conflicto entre el bien y el mal, y que este conflicto precisamente tiene que ver con doctrinas, tiene que ver con ideas y tiene que ver con estas afirmaciones para que nosotros nos pongamos de un lado o del otro. Dios dice en Génesis 2:17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Inmediatamente a esto, Satanás también en su entrevista con Eva, le dice en Génesis 3:4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es diametralmente opuesto. Dios dice, morirás. Y la mujer dice, ciertamente no moriréis. Ahora, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:15 y 16 que el único que tiene inmortalidad es Dios. Y aquí habla de Jesucristo, nuestro Salvador, como Dios, y lo llama el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
el único que tiene inmortalidad. Esto debe ser fundamental para nosotros, es una verdad bíblica establecida. Solo Dios tiene inmortalidad. Ahora, Satanás dice todo lo contrario. Ciertamente no moriréis, y luego le propone a Eva una idea que es el fundamento del espiritismo, y seréis como Dios. Es decir, aquí no solamente habla del conocimiento, la sabiduría que podría alcanzar a través del árbol, sino que también a través de este conocimiento que ellos, los espiritistas o espiritualistas modernos, llaman el secreto, o hablan de ese conocimiento antiguo y que es la base de las religiones secretas. Dice: seréis como Dios, es decir, no solamente se refiere a la sabiduría, como les decía, sino también a una condición de inmortalidad inherente o natural. El espíritu de profecía, la sierva del Señor, escribía sobre esto del siguiente modo. Dice: esta misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos. La religión de los paganos era así un culto a los muertos. Y luego dice: la deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos. Voy a hablar un poquito acerca de eso. Todo sistema pagano está basado en esa primera mentira. Entonces, si es Satanás quien origina el pensamiento de no moriréis y seréis como dioses, pues los sistemas paganos son una forma de religión que adora a Satanás, que sigue sus conceptos, que obedece sus enseñanzas, y el fundamento principal de estas religiones paganas se basa en la inmortalidad del alma. Entonces dice: el hombre tiene un alma inmortal. Separa el concepto de cuerpo y alma para decir el cuerpo es mortal, el alma es inmortal. Luego pretende que los muertos deben ser honrados, y la mayoría de las religiones paganas honra la memoria de sus antepasados, y no solamente por el hecho de que hayan sido buenas personas, sino porque tienen inferencia o injerencia sobre los asuntos de nuestra vida cotidiana. Las religiones antiguas, como les decía, todas están originadas en este único pensamiento. Egipto, que fue el gran centro de la religión pagana antigua, precisamente practicaba una religión de la muerte, donde las personas creían que después de la muerte hay una vida que es paralela a esta, y que de alguna manera tenemos que hacer un tránsito hacia ella. Yo creo que este es como un primer apunte. Vamos a enseguida seguramente ir desarrollando mejor ese tema, y antes de la conclusión pues tendremos un panorama general. Muchas gracias, Vicente, por esta parte. Entonces, sabemos que el primer engaño satánico fue precisamente sobre el espiritismo, acerca de que no moriremos. Y en esa búsqueda de la vida eterna por nuestros propios medios como raza humana, se han dado muchos acontecimientos en la historia, la búsqueda del Santo Grial, del elixir de la vida y así sucesivamente. Pero nosotros sabemos que solamente tendremos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la divinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a continuar entonces. Ahora ya vimos cómo era el nacimiento del espiritismo, que lo originó Satanás. Ahora vamos a ver qué pasa en la historia del mundo. Por ejemplo, quién era Nimrod y por qué hablaba de espiritismo. Y así vamos a continuar también, por ejemplo, con el viaje más adelante a través de las doctrinas del espiritismo. Vamos a invitar a Freddy Yepes, porque nos va a acompañar en esta parte del tema. Gracias, Juan David. Sí, realmente hay personajes claves en la historia del mundo para echar los cimientos para el espiritismo. Y vemos que el padre del espiritismo es de verdad el mismo padre de la mentira, que es Satanás. Pero Satanás no solamente logró seducir a millones y millones de ángeles en el cielo, que luego fueron arrojados a la tierra, que hoy llamamos demonios,
algunos le llaman brujas, espíritus, pero realmente son ángeles caídos y ellos pueden tomar la forma de muchas maneras, de muchas personas. Pero no solamente Satanás logró engañar a ángeles, también ha logrado poner de su parte a hombres prominentes y uno de ellos es Nimrod. Y para poder entender un poco a Nimrod, yo quiero empezar con un evento que pasó cuando el señor Jorge Mario Bergoglio quedó como líder o cabeza de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Quiero compartir pantalla con ustedes. Permítanme en un momento, ya lo estoy haciendo, para que podamos entender de una mejor manera lo que la palabra del Señor nos muestra y cómo nosotros podemos descubrir al enemigo en todas sus facetas. Entonces, cuando el señor Jorge Mario Bergoglio queda ungido como papa, como cabeza de la Iglesia Católica, él hace un cambio que muy pocas personas notaron y es en el escudo del Vaticano. Por primera vez se colocó la insignia, estoy hablando de la parte inferior, no sé si a su izquierda o derecha porque cambia la pantalla, como usted lo estén, según como usted lo estén viendo, coloca la inscripción de los jesuitas y pone una estrella más abajo de 8 puntas, que es la estrella de Astarte, que es la reina del cielo. Y la pregunta es, ¿dónde comenzó esto? Esto comenzó en Mesopotamia, en el Valle del Sinar, Babilonia, lo que hoy día conocemos más o menos como Irak. Allí en el capítulo 10 del libro de Génesis, en el versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, y este llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ese dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante, si usted la traduce del original en hebreo, dice en contra. Quiere decir que Nimrod fue la primera persona que hizo un gobierno paralelo al gobierno de Dios. Y se tomó el valle y él fue el que desarrolló toda una cultura de espiritismo, de paganismo, y fue un sacerdote de las más altas órdenes de espiritismo, valga la redundancia. Este hombre fue el que dejó listo todos los planos, toda la estrategia, los pasos a seguir para fundar un gran gobierno coronada por una torre, donde las personas no pudieran salirse de esa gran ciudad y de esa manera se pudiera controlar a la humanidad. El libro Babilonia, Misterio Religioso, en la página 12 dice, pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que dice que también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Quiere decir que el primer hombre que hace un pacto con Satanás, que lo registra la Biblia y que de ahí en adelante enseña las artes del oscurantismo, del espiritismo, es este hombre Nimrod. Pero Nimrod murió, su esposa Semiramis, después de una relación ilícita, da origen a un niño llamado Tamuz. Y esta mujer, Semiramis, dice que por arte y obra de algo sobrenatural, tuvo un hijo, Tamuz, y que ese Tamuz era la reencarnación de Nimrod que había muerto años atrás. Este paganismo no solamente se desarrolla, sino que se esparce en todo el mundo cuando Dios confunde las lenguas en la Torre de Babel y este paganismo viaja a diferentes imperios, se desarrolla durante muchos años, eso lo vamos a ver más adelante, y después dice que de la muerte de Nimrod, este llamado es coronado o llamado como Dios solar. Y de ahí las culturas paganas, diferentes naciones, especialmente en el Medio Oriente, le cambian el nombre, pero siempre el origen va a ser el mismo. Y el origen, si ustedes ven, es una madre, un niño, y de ahí viene la doctrina de la reina del cielo o de la reina Astarte, como lo hemos venido diciendo, como dijo el Papa Francisco, cuando cambia el escudo. Entonces dice que la diosa Istar de Babilonia, Istar era la diosa babilónica del amor y de la guerra, de la vida, de la fertilidad y patrona de otros temas menores. Se asociaba principalmente con la sexualidad. Su culto implicaba la prostitución sagrada. La fiesta que hoy conocemos como Pascua estaba en sus más primitivos orígenes. A la diosa de la fertilidad, los asirio-babilónicos la llamaron Astarte o Istar. Y usted puede ver que incluso hay íconos de grandes multinacionales en el mundo, del café, por ejemplo, como Starbucks.
en los Estados Unidos, que es algo paralelo a decir aquí ahora tostado o como café de Colombia, usted ve que es una mujer. Y también ve que en la productora de cine llamada Universal, también ve a una mujer. Es todo un paralelo o es todo una semejanza de la reina del cielo, en este caso llamada la diosa Astarte. Dice la misma diosa madre que recibió otros muchos nombres y que, por ejemplo, los fenicios la llamaron como Tanit, los egipcios como Isis, en los países nórdicos fue Íster, para los griegos fue Afrodita y para los romanos Venus. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías se queja así, esa reina del cielo no era otra que Istar, la que hoy se relaciona con la estrella de Venus. Y vemos que una mujer como Madonna, que traducido al italiano, que se traduce señora mía, Madonna, señora mía, ha tomado la forma también de Astarte y cómo también estas personas, figuras, estrellas del canto, de otras artes, que si se le puede llamar artes, toman esta misma figura para incorporarla dentro del mundo. Y esta es la estrella que se incorporó dentro del escudo, más, más el sol de los jesuitas, y ahora el Papa lo colocó allí y nos puede demostrar a nosotros cómo esto se ha venido desarrollando a través de la historia y cómo hoy nosotros podemos ver que eso tuvo un nacimiento allí en el libro de Génesis, en el capítulo 10, y de una y otra manera se ha venido desarrollando en diferentes culturas. Muchas gracias, Freddy, por esta parte. Es interesante que ahora nosotros, incluso como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, pudiéramos estar de una u otra forma celebrando ese tipo de creencias. ¿Por qué? Porque en la historia que nos contó Freddy Yepes, que está muy bien registrada en muchos libros de historia, y este libro, de hecho, Babilonia, Misterios Religiosos, es un libro que recomendamos, tiene mucha información importante para nuestros días también. Muestra cómo este hijo que nació, el hijo de Nimrod, o más bien el hijo de Semiramis, nació el 25 de diciembre y cómo a partir de eso entonces se fue fundando la creencia de la Navidad, y más adelante en diferentes concilios católicos se cambió el nombre de Tamuz por Jesús, y por María el nombre de Semiramis. Entonces, si nosotros celebramos este tipo de fiestas, este tipo de creencias, estamos de cierta forma también colaborando, contribuyendo a que esas creencias se propaguen más y más. Bien, vamos a continuar entonces con la temática. Ahora vamos a ver un viaje por el mundo, precisamente desde la Torre de Babel, de los 4 imperios antiguos, y para esto nos va a acompañar Alfredo Rubiano, quien nos va a dirigir en este viaje. Sí, claro que sí. Freddy nos colocó en el momento en que el Papa está utilizando símbolos, y esos símbolos y el uso de esos símbolos es muy antiguo. De hecho, partía Freddy desde Génesis capítulo 11. Yo lo voy a retomar desde ahí porque dice la palabra de Dios, los versículos 8 y 9. Así los esparció Jehová desde sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El versículo 9 dice, hablando de Babel y aquel acontecimiento de dispersión, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces no solamente nacen los idiomas, sino que el espiritismo, la superstición, la idolatría que nace en Babel, pues también se esparció por toda la tierra. Lo que estamos viendo ahora básicamente es el resultado de esa expansión, esa infiltración de ese paganismo y ese espiritualismo y ese espiritismo al día de hoy. En la palabra de Dios, el capítulo 18, el versículo 3 de Apocalipsis, hablando de Babel y de Babilonia, dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, entendiéndose el vino como doctrina, y entendiéndose que entonces las naciones de la tierra participarían de esa forma de adoctrinamiento. En el libro de Jeremías, el capítulo 51, el versículo 7,
hablando también de Babilonia y de cómo se ha esparcido esas doctrinas por el mundo. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y en ese contexto entonces vemos que el espiritismo se fue desarrollando a través de la historia y se fue expandiendo por todo el mundo. Hay un texto interesante en Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 5, hablando precisamente de Babel y de Babilonia, específicamente de Babilonia, dice: y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande. Pero quiero llamar su atención al término misterio, porque es que el término misterio está relacionado con las cosas secretas, con las cosas ocultas, y en este caso con las cosas espirituales del mundo de lo oculto. En otras palabras, está relacionado muy directamente con el espiritismo. Y en esta religión que nace en Babilonia y que fue transmitida de generación en generación y expandida por el mundo, se resalta mucho el uso de los símbolos, de la simbología. Y a través de la simbología, entonces se dice que se están revelando los secretos o misterios del mundo místico. Por eso, miren qué interesante cómo la palabra de Dios le llama a Babel y a Babilonia misterio, porque realmente está relacionada con el espiritismo que hoy está viviendo el planeta. Vicente mencionaba al inicio de su exposición, al final de su exposición, de cómo las culturas que han sobresalido, las más reconocidas en este planeta, y que algunas de ellas están prefiguradas en la palabra de Dios a través de la profecía, han sido místicas. Y lo que más han explotado precisamente es la doctrina de la inmortalidad del alma, la creencia de la vida más allá de la muerte. Una de esas culturas hoy por hoy muy reconocida, pues por sus construcciones, por las pirámides y por toda su arquitectura es el imperio egipcio. Y cómo creían ellos con respecto a la muerte. Ellos consideraban que la muerte era apenas un tránsito. Y de hecho, cuando las personas morían, eran consideradas más bien privilegiadas. Y en la figura del faraón, los historiadores y la historia nos demuestra que enterraban al faraón con todo su séquito, con todos sus lujos, y para que él viviera muy bien en el más allá. Ahora, en concordancia con lo que decía Freddy, el dios principal en Babel fue el dios Sol, el cual era un símbolo de Nimrod. Pues bien, Egipto tiene una forma de religión que se llama politeísmo, y dentro del politeísmo tienen muchos dioses principales y dioses secundarios. Y uno de los dioses principales, de hecho, si usted busca en muchos documentos, quizás va a encontrar esto que hallé yo, y es que Ra es el dios principal de los egipcios. Ellos tienen una triada también que son Ra, Anubis y Horus, como los principales dioses masculinos, porque tienen también dioses femeninos, como decía Freddy, ¿no? Hay diosas mujeres también. Y dentro de la cultura egipcia, Ra, miren qué interesante, es el dios del cielo, o sea, el dios sol, origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de vida y responsable del ciclo de la muerte y de la resurrección. Dios que representa el sol del mediodía en su máximo esplendor. Entonces tenemos Babel, Nimrod, y tenemos a Egipto al dios Ra, y tenemos a Génesis hablándonos de que le dice la serpiente, que es el diablo y Satanás, no moriréis, y ahora tenemos a Babel diciendo que no van a morir, y ahora viene Egipto y dice, no moriréis. La Biblia habla de 4 imperios, no vamos a hablar de ese contexto político, sino vamos a hablar del contexto religioso, de lo que los 4 imperios bíblicos mencionados en Daniel capítulo 7, capítulo 2, abrazaron en el seno de sus creencias. Y por ejemplo, hablando de Babilonia, que Babilonia realmente como imperio, digamos, tiene una fecha establecida, ¿no? A través de la historia, que son 606 o 605, dependiendo, ¿no? Pero los antecesores de los babilonios fueron 3 pueblos. El primero de ellos fue el sumerio, el otro fue el acadio, y después fueron los caldeos. Vamos a decir que esos fueron los antecesores de los babilonios mencionados en la Biblia. Y estos pueblos, que a su vez
sus antecesores fueron los habitantes de la llanura de Shinar, también conciben la idea de una inmortalidad del alma, de una vida más allá de la muerte. Este artículo, por ejemplo, dice así: durante la civilización sumeria, enterraban a sus reyes con lujosos artículos, note, igual que los egipcios, para llevarlos al otro mundo. Luego llegó el pueblo caldeo, semilla de lo que sería el imperio de Babilonia, quienes creían que al fallecer el ser humano continuaba su existencia en forma de espíritus. En otras palabras, la muerte no era el final. Así creían los babilonios. Y entre otras cosas, adoraban a un dios principal, porque también todas aquellas civilizaciones fueron politeístas, y entre otros se destacaba Marduk como el gran dios Sol. Entonces notemos cómo la adoración al sol y el espiritismo han ido de la mano, es decir, inmortalidad del alma y adoración al sol. Posteriormente surge en la historia el imperio medo-persa en el 538 para los historiadores bíblicos. Y noten otra concordancia interesante: los persas adoraban a la naturaleza y a los astros. Tenían dioses entre los que se hallaban Mitra. Entonces tenemos Nimrod, tenemos Ra y ahora tenemos a Mitra, pero es el mismo Dios, es decir, es el mismo Satanás adorado con diferentes nombres. Se realizaban sacrificios animales, los sacerdotes que llevaban a cargo estas ceremonias se llamaban magos. Después los persas evolucionan a una forma de religión que toma su nombre como zoroastrismo, el zoroastrismo persa. ¿Y qué creían ellos con relación a la muerte? Creían que la vida después de la muerte era una recompensa para los virtuosos o los de excelencia moral. Entonces también ellos creían en la inmortalidad del alma, hasta que llegamos al Imperio Griego, 331. Y noten que en la civilización griega también tienen un dios equivalente a los anteriores, el dios Helio, y que después es el mismo dios Apolo, que se adoraba como la figura principal, el sol. Ahora, ¿cómo creían los griegos con relación a la inmortalidad del alma y al espiritismo? ¿Cómo ellos concebían la muerte y qué había después de la muerte? Bueno, hay dos posiciones bien definidas en el imperio griego. Una es la parte más antigua, vamos a decir la Grecia más antigua, y en esa época creían de la siguiente manera. Miren, en la época clásica llegaron a este esquema, ¿no?, de interpretación de la inmortalidad del alma. El alma del difunto llega a los infiernos, vasto dominio subterráneo en el que reina Hades y Persefone. Para ello el cuerpo se consume en el fuego y deja libre el alma. Conducida por Hermes, franquea el umbral de los infiernos que guarda el monstruoso perro Cerbero y llega al Estigia, río de aguas negras de Caronte. Le ayuda a atravesar su barca en un óvulo introducido en la boca del difunto que le servirá para pagar el barquero. Luego es juzgado por un tribunal que preside Minos. Y finalmente le aguarda la gloria en los Campos Elíseos, que es un lugar de brisa suave, donde el alma puede vagar entre praderas salpicadas. Noten ustedes que es la misma inmortalidad del alma, la misma idea de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, donde Satanás dice, no moriréis. Es decir, de generación en generación, de imperio en imperio, se ha transmitido la misma idea de un espiritismo, una realidad de los muertos vivientes y de una adoración al dios Sol. Todo esto es espiritismo y todo esto es paganismo. Grecia tiene una relación muy cercana con nosotros, especialmente digo con nosotros, el mundo de Occidente, porque Grecia es enseñada hoy en las instituciones de educación, y el pensamiento de los filósofos es puesto en la mente de los estudiosos académicos, estudiantes de hoy en día, los universitarios, los bachilleres, cualquier persona que pasa por esa senda, pues tiene que leer los clásicos griegos. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de los filósofos griegos con relación a la inmortalidad del alma y el espiritismo? Solamente voy a citar a estos dos hombres porque hay muchos filósofos que creían de la misma manera, Sócrates y Platón. Sócrates se suicidó voluntariamente y al momento del suicidio de Sócrates, escrito en un libro que se llama El Fedón, que lo escribe su discípulo que era Platón, la muerte de Sócrates. Miren qué interesante el relato de la percepción de Sócrates y lo que él enseñaba. Al momento de su muerte y estando en presencia de sus alumnos, justo antes de beber el veneno dijo, en cuanto beba el veneno ya no permaneceré con vosotros, sino que iré a la felicidad propia de los bienaventurados.
Lo mismo lo retoma Platón. Platón escribe después el Fedro, y cuando él escribe el Fedro, que es otro de los artículos, otro de los libros de él, dice Platón: así al morir el hombre, el alma se liberaría de la cárcel del cuerpo, en el que había encarnado, y vuelve al mundo de las ideas, en donde esperará tiempo antes de continuar el proceso. Ese pensamiento, hermanos, ha venido desarrollándose, y ahora finalmente llega el Imperio Romano. Claro, está en la historia 168, pero yo quiero tomarlo en el año 30 antes de Cristo. Y miren que en artículos seculares, no religiosos, uno lee esta historia y miren qué interesante cómo hay una concordancia con lo que estamos hablando ahora. Son autores seculares. Para los romanos, la religión era, ante todo, el temor a lo sobrenatural y misterioso. El panteón romano se creó influido por el griego, persa y el etrusco. Los dioses son casi los mismos, aunque cambien de nombre. El culto a los muertos llevó a deificar a los reyes y más tarde a los emperadores. No voy a leer esta lista a causa del tiempo, pero los mismos dioses de los griegos fueron los mismos dioses de los romanos. Es decir, la religión griega la asumen los romanos, le colocan sus propios nombres, pero les atribuyen las mismas virtudes. Y finalmente, entonces, tenemos como todos los imperios tienen la misma idea, se transmite el mismo espiritismo, el mismo dogmatismo y el mismo paganismo. Cuando llegamos al Imperio Romano, el Imperio Romano asume todas estas creencias de que el alma es inmortal. Y luego del Imperio Romano surge una forma de religión que es el catolicismo romano. Ese catolicismo romano está descrito en Apocalipsis 13:2. Y en Apocalipsis 13:2, cuando abrimos este libro y leemos este capítulo, nos encontramos con esta bestia que ustedes ven a su izquierda, y dice la palabra de Dios así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Noten que esta bestia de Apocalipsis 13, la hemos estudiado ya varias veces, es una representación del catolicismo romano. El catolicismo romano básicamente es una religión sincretista y pagana. Ahora, ese sincretismo lo menciona la Biblia y nos da a entender cómo esta bestia de Apocalipsis 13 asume todas las creencias que vienen en el historial que hemos visto. Si tú lees el versículo 4, dice: la primera era como león, la segunda bestia era semejante a un oso y la tercera era a un leopardo. Son las mismas que están descritas en Apocalipsis, el capítulo 13. En otras palabras, el romanismo católico, poco a poco, primeramente solapadamente a hurtadillas, y después con más desembolso, dice el espíritu de profecía, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Y poco a poco, entonces, el romanismo toma todas estas creencias paganas y espiritistas, y finalmente vemos cómo hoy los mismos dioses y los mismos simbolismos que se usaban al principio se siguen utilizando hoy. Solamente quiero mostrar estas diapositivas, porque la misma diosa Horus es la misma diosa Genesa y es la misma Virgen Católica. Es la misma figura que se utiliza hoy, que se utilizaba de siglos antes. Se adoraba al dios Shamash, y ustedes ven aquí la imagen como el símbolo del dios solar pagano está también en el altar del sumo pontífice, y finalmente la indumentaria y la tiara de reyes antiguos es también hoy utilizada. Entonces, a través de la historia vemos cómo el espiritismo ha venido ganando, ¿no?, espacio y continuidad. Muchas gracias, Alfredito, por esta exposición. Nos quedó muy claro cómo el espiritismo ha estado cambiando sus conceptos, sus modelos, y ahora entramos a algo interesante, y es ¿qué pasa después con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pueblo de Israel? Y hablaremos un poco acerca del espiritismo moderno. Vamos a invitar a esta parte a César Martínez, quien nos va a resumir en breves minutos qué pasa con el Israel y
y, o sea, el Israel descrito en la Biblia y el espiritismo. Vamos a verlo. Ya, Juan, muchas gracias. Bueno, solamente hacer unos pequeños aportes para ir concluyendo. En resumen, como lo que hemos dicho hasta aquí, realmente la necromancia antigua y la necromancia moderna es muy similar, solamente que la necromancia moderna es más sutil y es mucho más apegada al cristianismo y a la existencia de Dios, uniendo eso con la creencia de que podemos vivir en diferentes esferas, de que hay otros mundos a los que podemos ir y que obviamente hablan de Dios, usan la Biblia. Como decía Alfredo en alguna parte de su intervención, es un espiritualismo moderno el que se está usando hoy. Pero esa necromancia antigua y moderna es muy similar, porque en todo caso giraba en torno de la comunicación con demonios y siempre esos demonios personificaban parientes, amigos que ya habían sido muertos. Los dioses de todas estas civilizaciones que ya de las que hemos hablado acá siempre eran espíritus de héroes que habían muerto. Y en resumen, era un culto a los muertos, a la religión de los paganos. Y también podemos ver que esos espíritus que ellos llamaban espíritus o dioses, como los solían llamar, eran también visitantes de otros mundos. Y esos visitantes de otros mundos también los conocemos como espíritus de demonios, obviamente. Eso nos ayuda a entender por qué en algunas civilizaciones hay ovnis pintados que la gente se pregunta por qué en ese tiempo ya, pero eso tiene una razón de ser, porque los espíritus de los demonios siempre han existido. Desde esas antiguas civilizaciones hasta el tiempo actual, ¿ok? Y siempre es que esas personas, esos dioses nunca murieron, permanecen vivos. Por ejemplo, aquí hemos visto todas las ilustraciones de la mujer con un niño en brazos. Ese niño en brazos, ese era Tamuz, pero siempre en algunos descubrimientos arqueológicos que se han encontrado, él aparece con rostro de humano ya grande, de adulto, porque obviamente esa es la reencarnación del esposo muerto, que obviamente se convirtió en el sol, pero se reencarnó en Tamuz, en su propio hijo. Entonces por eso aparece con cara de hombre y cuerpo de niño. Y realmente todo esto que estamos viendo era una adoración a los demonios. Déjenme leerles este texto en Números 25, verso 1 y 2, para los apreciados amigos que nos escuchan, que es la experiencia de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel cayó allí en ese lugar, en la adoración y en una fiesta. Dice aquí el registro histórico, dice: Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Noten ustedes cómo dicen, estas mujeres que eran paganas, invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y este comió y se postró ante sus dioses. Se postraron ante sus dioses. Y Patriarcas y Profetas, la hermana White dice que se aventuraron a pisar terreno prohibido, se enredaron en los lazos de Satanás y, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. O sea, unido al culto de la adoración a los dioses está la música. De esto vamos a hablar dentro de 8 días. Y están invitados, apreciados amigos, para que nos acompañen, porque vamos a ver la experiencia del espiritismo en ciertas fases de la vida hoy, cómo se desarrolla. Y en el tiempo antiguo, esta adoración a los dioses iba acompañada del hechizo de la música, del baile, y eso realmente hoy lo vemos en la música actual. Y el Salmo 106 aclara que realmente ese culto a los dioses se va en Baal Peor. ¿De qué fue? Dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. En otras palabras, esos dioses de Números 25 que el pueblo de Israel llegó a practicar y adorar eran realmente muertos, y esos muertos no era otra cosa que los demonios. Por eso el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia en su tiempo y a nosotros hoy, nos dice: antes digo que los gentiles sacrifican, o sea, esos sacrificios de Números 25 y Salmo 106 y los que hoy se hacen, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios celoso, Dios nos ama. Y por eso los mandamientos nos hablan de que Dios no quiere que adoremos otros dioses, que adoremos otras imágenes, porque Él es Dios celoso. Él quiere que el culto sea solamente a nuestro Creador, al que nos hizo.
Y cuando nosotros adoramos a otros dioses, nos volvemos como esos dioses hechos de seres humanos realmente. Y la Biblia nos dice que en el fin del tiempo estos demonios van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para engañar a los seres humanos finalmente. Y muchos seremos entrampados si no estamos firmes en la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dijo en algunos versos, no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En otro pasaje el Señor dijo, y el hombre o la mujer que evoque espíritus de muertos o se entregue a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni el agüero, ni el sortilegio, ni la hechicería, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Esa no es la voluntad del Señor. Si hemos de consultar el futuro, consultémoslo al Señor, porque el Señor conoce nuestro futuro. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que, como resumen, podemos decir que el pueblo de Israel cayó en un paganismo, en una idolatría bestial muy tremenda, y eso es un pálido reflejo de lo que las iglesias en este fin del tiempo están también practicando. Todas las abominaciones que el Señor mencionó en su palabra, y esperamos con la ayuda del Señor el otro sábado poder llevar a cabo una explicación más exhaustiva de cómo este espiritismo se está desarrollando en las iglesias, en instituciones, gobiernos, corporaciones a nivel mundial, y cómo todos están subiendo al tren, pero hay un pueblo remanente que permanecerá fiel y firme hasta el fin del tiempo y no cederá a los pasos del espiritismo. Muchas gracias, Cecitar, por esta participación. Importante que así como ellos cayeron, como el mismo pueblo de Dios en algún momento, cuando se aleja de su creador, cuando se aleja de Dios y pierde esa conexión con Dios, puede entrar en este tipo de ritos, de creencias. Nosotros debemos también tener mucho cuidado para no entrar en este terreno. ¿Cómo podemos entrar? Hay muchas formas, ya lo dijimos en algún momento, por ejemplo, celebrando fiestas, festividades. En el chat estaba viendo por ahí también una conversación de eh, nuestro amigo Andrés Camelo, que nos habla también precisamente de cuando las personas mueren. A veces es muy fácil decirle a los niños, a las personas jóvenes, de pronto, no, tu papá está en el cielo, tu papá nos está mirando desde allá, y empezamos ahora a apartarnos de la verdad y apartarnos de lo que dice la Biblia. Te preguntaba, por ejemplo, también, ¿por qué se coloca un vaso de agua a una persona que se muere? Esas son costumbres que vienen y provienen del paganismo. ¿Por qué el agua se acaba o se disminuye en el vaso? Pues ahí lo hablaban también en el chat, muy buena la respuesta, por la evaporación de los líquidos, pero muchas veces cuando empezamos a dejar ciertas señales o hacer cosas así extrañas, incluso el mismo Satanás y sus ángeles aprovechan para darnos ciertas señales también, y para hacernos creer y caer en la mentira. Vamos a ver ahora rápidamente un tema que vamos a continuar dentro de 8 días en nuestra próxima transmisión, y vamos a ver lo que nos dice José Vicente y después Freddy Yepes acerca del espiritismo moderno. ¿Qué vamos a ver dentro de 8 días? Vamos con Vicente a ver esta parte inicial. Yo creo que quedan muchas cosas por decir, Juan. El tiempo, ustedes saben que es muy corto para todas estas cosas, entonces, ¿qué nos queda por decir? Lo primero, quisiera resumir un poco lo que hoy hemos dicho. Tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios nos dice la verdad, y precisamente esa es una de las importancias fundamentales de la Biblia. Podemos entender los asuntos de la vida y de la muerte a través de las páginas sagradas del libro de Dios. La Biblia nos dice que el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Entonces, punto número 1 que debemos afirmar para ir finalizando nuestro programa de hoy, y es: no existe como tal el concepto de inmortalidad para el hombre en la palabra de Dios, no una inmortalidad inherente, natural. La Biblia nos habla de vida eterna condicional, y ese concepto lo vamos a desarrollar más plenamente dentro de 8 días. Ahora,
punto número 2, lo que vimos fue que a través de las diferentes religiones paganas, Satanás fue extendiendo ese concepto de inmortalidad, de vida consciente después de la muerte, y esas religiones paganas fueron extendiendo ese concepto hasta llegar a nuestros días. La ilustración que tienen al frente es simplemente para decir esto: todos los países de la tierra, todos, están dirigidos por este sistema religioso pagano. No hay un solo país de la tierra que pueda llamarse cristiano. Todos están dirigidos por el paganismo, todos tuvieron orígenes paganos, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo un origen pagano. La mayoría de los hombres que dirigieron esta nación al principio, aunque dirigieron una nación donde los cristianos huyeron, sin embargo el origen mismo del gobierno y de la nación como tal está bastante influida por el paganismo y la francmasonería, que es la religión oculta, la religión de misterio actual. Esto lo vamos a ampliar dentro de 8 días también. El siguiente apartado que quisiera que dejáramos pendiente y que no se nos vaya a ir es lo siguiente. El concepto del espiritismo está definido de la siguiente manera, y podríamos decirlo con claridad. Se trata de negar la verdad bíblica de la muerte. Entonces, tenemos, por ejemplo, culturas orientales como el taoísmo, con el yin y el yang, donde hablan de que tanto la vida como la muerte son una sucesión interminable y eterna de esta secuencia. Vivimos, morimos. Hay símbolos paganos como el omnívoros, que era una serpiente que ella misma se tragaba por la cola, donde nos muestra un símbolo de eternidad, de una secuencia eterna de vida y de muerte. Lo mismo con el ave fénix, también es una secuencia, dice, de vida y muerte, ya que el ave fénix surgía nuevamente de sus cenizas cuando moría. De ahí podemos pasar a muchos símbolos, todo eso lo vamos a ver el próximo sábado, y definir cómo nuestra cultura de hoy está tan inmersa en ese sistema pagano de inmortalidad del alma que prácticamente todo, los deportes, muchas de las cosas que se hacen, tanto en el deporte, la religión, todas están basadas en el sistema pagano de vida inmortal, de vida después de la muerte. El mismo símbolo del obelisco, que es una religión solar, la religión del sol, está basada en lo mismo, en el amanecer, en el atardecer, que es también lo mismo, el concepto de vida, muerte y vida nuevamente. Entonces, Dios nos ayude para que podamos discernir. Oremos durante esta semana y sigamos fieles a este programa, que el próximo sábado podamos continuar y tener una buena audiencia. Todos estamos invitados. Muchas gracias, Vicente, por esta información. Ya saben, dentro de 8 días vamos a continuar con el tema. Vamos a invitar finalmente a Freddy Yepes, que nos va a mostrar también algo de lo que veremos dentro de 8 días. Sí, Juan, solamente que quedamos, el tiempo siempre se nos hace corto. Había la pregunta de por qué estas señales, y es precisamente lo que vamos a ver en la próxima semana con la ayuda del Señor, y vamos a ver los orígenes, digámoslo de alguna manera, modernos, de dónde viene quién fue el precursor, así como Nimrod, qué papel tienen los jesuitas, Ignacio de Loyola, cómo funcionaban, la masonería, por qué un papa fue muerto, quién crea una orden o la orden más poderosa de todas, los Iluminados de Baviera, mejor conocidos como los Illuminati, y la influencia que tuvieron en la Revolución Francesa, y cómo también al otro lado del Atlántico otra nación se estaba levantando de una forma no tan pagana como estaban haciendo la revolución en Francia. ¿Por qué el signo del dólar? ¿Por qué las señales que hacen todos estos hombres? ¿Y qué papel tiene un hombre como Adam Weishaupt? Y así por el estilo es lo que vamos a ver la próxima semana. Y entonces esta es la invitación para todos nuestros oyentes y las personas que me están viendo, para que no se pierdan este programa tan interesante que es acerca del espiritismo, el Espíritu Santo y la verdad de Dios.
Muchas gracias, Freddy. Como lo dijiste, este tiempo es muy corto para mostrar tanta información tan importante que debemos entender, que debemos discernir. Tampoco queremos hacer programas tan muy extensos para que no saturemos nuestro cerebro, sino que para que vayamos digiriendo esta información y el Espíritu Santo pueda guiarnos a encontrar la verdad, a mirar la Biblia, a buscar de Dios aún más y a estar firmes y en la palabra del Señor, para que no caigamos en estas doctrinas, en estas creencias. Entonces, como ya vimos, el próximo programa dentro de 8 días, el próximo sábado a las 2:30 de la tarde, el sábado 6 de junio, vamos a tener la siguiente parte que va a estar muy interesante. Entonces, invitemos a todos nuestros familiares, a todos nuestros contactos, para que estén pendientes también de esta información y suscribámonos a esta página de Facebook donde estamos viendo esta transmisión. Asimismo, podemos buscar también todo el contenido que lo vamos a subir a la página que se llama Profecías para Hoy. Entonces buscamos Profecías para Hoy como fanpage de Facebook y allí vamos a tener todo el material que hemos predicado. Queremos terminar entonces con una oración y quisiéramos que Vicente Huiza nos dirigiera en esta oración para poder que esta semana también tengamos la presencia del Señor y podamos estar pendientes. Cerremos los ojos allí donde cada uno estamos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos hallar luz para guiar nuestros pies en este mundo de tinieblas. Por favor, Señor, síguenos iluminando, síguenos conduciendo. Pedimos una bendición para cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando desde sus hogares. Que tú los cuides y los protejas en medio de esta crisis. Y te pedimos que nos ayudes durante esta semana, que podamos estar de tu lado, que también tu compañía esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios los bendiga. Feliz semana. Hasta Un luego. feliz Dios los resto del bendiga. sábado. Feliz sábado.